Ni siquiera comprendo lo que se supone que tengo que hacer. Los filósofos de Terris dicen que lo sabré cuando llegue el momento, pero es un flaco consuelo. La profundidad debe ser destruida, y al parecer soy la única persona que puede hacerlo. Asola al mundo en estos mismos momentos. Si no lo hago pronto, de esta tierra no quedarán más que huesos y polvo. Capítulo 5. ¡Ajá! La figura triunfal de Kelsier salió de detrás de la barra de Camon, con una expresión de satisfacción en el rostro. Alzó el brazo y dejó de un golpe en el mostrador una polvorienta botella de vino. Toxon lo miró, divertido. ¿Dónde lo has encontrado? En uno de los cajones secretos, dijo Kelsier, limpiándole el polvo a la botella. Creía que los había descubierto todos. Y lo has hecho, pero uno tenía un doble fondo. Toxon se echó a reír. ¡Qué astuto! Kelsier asintió, descorchó la botella y sirvió 3 copas. El truco es no dejar nunca de buscar. Siempre hay otro secreto. Recogió las 3 copas y se reunió con Bean y Toxon en la mesa. Bean aceptó la copa sin convicción. La reunión había terminado un rato antes y Brisa, Ham y Jeden se habían marchado a reflexionar sobre los asuntos que les habían indicado Kelsier. Bean pensaba que también debía marcharse, pero no tenía ningún sitio al que ir. Toxon y Kelsier parecieron dar por sentado que se quedaría con ellos. Kelsier tomó un largo trago de vino tinto y sonrió. «Ah, esto está mucho mejor». Toxon asintió mostrando su acuerdo, pero Bean no probó la bebida. «Vamos a necesitar a otro ahumador», advirtió Toxon. Kelsier asintió. Los otros parecen habérselo tomado bien. «Brisa sigue indeciso», dijo Toxon. «No se echará atrás. Le gustan los desafíos y nunca encontrará un desafío más grande que este». Kelsier sonrió. «Además, le volvería loco saber que estamos perpetrando un trabajo en el que no toma parte». «Aún así, tiene derecho a mostrarse aprensivo», dijo Toxon. «Yo también estoy un poco preocupado». Kelsier asintió, y Bean frunció el ceño. «¿Así que este plan va en serio? ¿O siguen fingiendo porque yo estoy delante?» Los 2 hombres parecían tan competentes. No obstante, ¿derrocar el Imperio Final? Antes detendrían el fluir de las brumas o impedirían que saliera el sol. «¿Cuándo llegarán tus otros amigos?», preguntó Toxon. «Dentro de un par de días», respondió Kelsier. «Para entonces tendremos que contar ya con un nuevo ahumador. También voy a necesitar algo más de atium». Toxon frunció el ceño. «¿Ya?». Kelsier asintió. «Lo gasté casi todo comprando el contrato de Oreseur y usé lo poco que me quedaba en la plantación de Tresting». Tresting, el noble que había sido asesinado en su mansión la semana anterior. ¿Estaba implicado Kelsier? ¿Y qué era lo que había dicho antes sobre Latium? Había asegurado que el Lord Legislador controlaba a la alta nobleza manteniendo el monopolio del metal. Toxon se frotó la barbilla. «El Latium no es fácil de encontrar, Kel. Casi tardamos 8 meses en planificar el robo de esa porción». «Eso es porque tuviste que ser delicado», dijo Kelsier con una sonrisa maliciosa. Toxon miró a Kelsier con aprensión. Kelsier sonrió aún más y, al cabo, Toxon puso los ojos en blanco y exhaló un suspiro. Después miró a Bean. «No has tocado la bebida». Bean negó con la cabeza. Toxon se quedó esperando una explicación y al final Bean se vio obligada a responder. «No me gusta beber nada que no haya preparado yo misma». Kelsier se echó a reír. «Me recuerda a Bent». «¿A Bent?», dijo Toxon con un bufido. «La chica es un poco paranoica, pero no es tan mala». Ese tipo era tan desconfiado que incluso los latidos de su propio corazón podían sobresaltarlo. Los 2 hombres compartieron una carcajada. Bean, sin embargo, se sintió más incómoda por su trato amistoso. «¿Qué esperan de mí? ¿Voy a ser algún tipo de aprendiz?» «Bueno, ¿vas a decirme cómo planeas conseguir algo de atium?», preguntó Toxon. Kelsier abrió la boca para responder, pero en las escaleras se oyó el sonido de alguien que bajaba. Kelsier y Toxon se volvieron. Bean, como cabía esperar, se había sentado de manera que pudiera controlar ambas entradas sin tener que moverse. Bean esperaba que el recién llegado fuera uno de los miembros de la banda de Camon, enviado para ver si Kelsier ya había acabado su reunión en la guarida. Así que se sorprendió mucho cuando la puerta se abrió para revelar el rostro hosco y torcido del hombre llamado Claps.
Kelsier sonrió, los ojos chispeando. No se sorprende, le complace, tal vez, pero no le sorprende. —Claps —dijo Kelsier. Claps se detuvo en la puerta, dirigiendo a los tres una impresionante mirada de desaprobación. Por fin entró cojeando en la sala. Un adolescente, delgado y torpe, le seguía. El chico colocó una silla para Claps junto a la mesa de Kelsier. Claps se sentó refunfuñando. Por fin miró a Kelsier con los ojos entornados y la nariz arrugada. —¿El aplacador se ha ido? —¿Prisa? —preguntó Kelsier. —Sí, se ha ido. Claps gruñó. Entonces vio la botella de vino. —Sírvete —dijo Kelsier. Claps indicó al chico que le trajera una copa de la barra y luego se volvió hacia Kelsier. —Tenía que asegurarme —dijo—. Nunca puedes confiar en ti mismo cuando hay un aplacador cerca, sobre todo uno como él. —Tú eres ahumador, Claps —dijo Kelsier. —No podría hacerte gran cosa si no quieres. Claps se encogió de hombros. —No me gustan los aplacadores. No es solo alomancia. Los hombres como él... Bueno, no puedes confiar en que no te estén manipulando cuando están cerca, con cobre o sin cobre. Yo no recurriría a algo así para conseguir tu lealtad —dijo Kelsier. —Eso he oído —dijo Claps mientras el chico le servía una copa de vino—, pero tenía que asegurarme. Tenía que pensarme las cosas sin tener a ese prisa cerca. Frunció el ceño, aunque Bean no entendió por qué, y luego apuró la mitad de la copa de un solo trago. —Buen vino —dijo con un gruñido. Luego miró a Kelsier. —Bien, así que los pozos te volvieron loco de verdad, ¿eh? —De remate —respondió Kelsier, serio. Claps sonrió, aunque en su rostro la expresión tenía un aspecto decididamente retorcido. —Así pues, ¿pretendes seguir adelante con esto? ¿Con este trabajito tuyo? Kelsier asintió con solemnidad. Claps apuró el resto de su vino. —Entonces ya tienes un ahumador. No es por el dinero, que conste. Si hablas en serio de derribar a este gobierno, entonces cuenta conmigo. Kelsier sonrió. —Y no me sonrías —replicó Claps—. Lo odio. —No me atrevería. —Bien —dijo Dodgson, sirviéndose otra copa—. Eso resuelve el problema del ahumador. —No importará mucho —dijo Claps—. Vais a fracasar. Me he pasado toda la vida tratando de esconder brumosos del Lord Legislador y sus obligadores. Al final siempre los encuentran. —Entonces, ¿por qué te molestas intentando ayudarnos? —preguntó Dodgson. —Porque me encontrará también a mí tarde o temprano —dijo Claps, poniéndose en pie. Al menos de esta forma podré escupirle a la cara. Derrocar al Imperio final. Sonrió. Tiene estilo. Vamos, chico. Tenemos que preparar el taller para los visitantes. Bean los vio marchar. Claps cojeó hasta la puerta y el chico la cerró tras ambos. Luego miró a Kelsier. Sabías que volvería. Él se encogió de hombros, se puso en pie y se desperezó. Tenía la esperanza. La gente se siente atraída por las visiones. El trabajo que propongo... Bueno, no es el tipo de cosa de la que te apartas. No si eres un viejo aburrido molesto con la vida. Bueno, Bean, supongo que tu banda es dueña de todo el edificio, ¿no? Bean asintió. El taller de arriba es una tapadera. Bien, dijo Kelsier, comprobando su reloj de bolsillo y luego entregándoselo a Dodgson. Di a tus amigos que pueden recuperar su guarida. Las brumas estarán saliendo ya. ¿Y nosotros? Preguntó Dodgson. Kelsier sonrió. Vamos al tejado. Como te decía, tengo que buscar más atium. Durante el día, Luzadel era una ciudad ennegrecida, manchada por el hollín y la luz roja del sol. Era dura, contrastada y opresiva. Durante la noche, sin embargo, las brumas salían para nublar y oscurecer. Las fortalezas de los altos nobles se volvían siluetas espectrales al acecho. Las calles parecían más estrechas con la niebla, cada una de ellas convertida en un callejón solitario y peligroso. Incluso a los nobles y los ladrones les daba aprensión salir de noche. Hacía falta un corazón fuerte para enfrentarse al imponente silencio envuelto en la bruma. La ciudad, de noche, era un lugar para los desesperados y los atrevidos, una tierra de misterio cambiante y criaturas extrañas. Criaturas extrañas como yo, pensó Kelsier. Se encontraba en la cornisa del tejado de la guarida. Los edificios en sombra se alzaban en la noche a su alrededor, y las brumas hacían que todo pareciera cambiar y moverse en la oscuridad. Débiles luces brillaban en alguna que otra ventana, pero las diminutas perlas de iluminación estaban encogidas y asustadas.
Una fría brisa barrió el tejado, removiendo la bruma, frotándola contra la mejilla húmeda de Kelsier como una exhalación. En tiempos pasados, antes de que todo saliera mal, siempre se subía a un tejado por la noche antes de un trabajo, deseando contemplar la ciudad. No se dio cuenta de que estaba siguiendo aquella vieja costumbre esa noche hasta que miró a su lado, esperando que Mare estuviera allí junto a él, como había estado siempre. Pero encontró solo aire vacío, solitario, silencioso. Las brumas la habían sustituido, pobremente. Suspiró y se dio la vuelta. Bing y Dodgson estaban detrás de él, en el tejado. Ambos parecían temerosos de estar allí en la niebla, pero dominaban su miedo. No llegas muy lejos en los bajos fondos sin aprender a dominar tu miedo a las brumas. Kelsier había aprendido a hacer más que eso. Se había internado en ellas tantas veces durante los últimos años que empezaba a sentirse más cómodo por la noche, dentro del oscuro abrazo de la bruma, que de día. «Kel», dijo Dodgson, «¿tienes que asomarte así al borde? Nuestros planes puede que sean un poco alocados, pero prefiero que no terminen contigo desparramado en los adoquines de allá abajo». Kelsier sonrió. «Sigue sin considerarme un nacido de la bruma», pensó. «Todos tardarán en acostumbrarse». Años antes había sido el más famoso jefe de bandas de Luthadel, y lo había conseguido sin ser siquiera un alomántico. Mare era ojo de estaño, pero Dodgson y él solo eran hombres corrientes, un mestizo sin poderes y un ska de plantación fugitivo. Juntos habían puesto de rodillas a las grandes casas, robando con osadía a los hombres más poderosos del Imperio Final. Ahora Kelsier era más, mucho más. Antaño soñaba con la alomancia y deseaba tener un poder como el de Mare. Ella murió antes de que él consiguiera sus poderes. Nunca pudo ver lo que hacía con ellos. Antes la alta nobleza lo temía. El propio Lord Legislador había tenido que preparar la trampa en la que había caído. Ahora el Imperio Final mismo se estremecería antes de que acabara con él. Escrutó la ciudad una vez más, inhalando las brumas, y luego se bajó del saliente y se acercó a Dodgson y Bing. No llevaban luces. Por lo general, la luz ambiental de las estrellas difuminada por las brumas era suficiente para ver. Kelsier se quitó la casaca y el chaleco, se los ofreció a Dodgson y luego se desabrochó la camisa, dejando que la prenda colgara suelta. El tejido era lo bastante oscuro como para que no lo vieran de noche. «Muy bien», dijo Kelsier. «¿A quién debería probar?» Dodgson frunció el ceño. «¿Seguro que quieres hacerlo?» Kelsier sonrió. Dodgson suspiró. «Han robado las casas Urbain y Teniert recientemente, aunque no su Atium». «¿Qué casa es la más fuerte ahora mismo?», preguntó Kelsier, agachándose y deshaciendo los nudos de su mochila, que reposaba a los pies de Dodgson. «¿Quién no pensaría que van a robarle?» Dodgson hizo una pausa. «Los Ventura», dijo por fin. «Llevan en la cima unos cuantos años. Mantienen una fuerza armada de varios cientos de hombres y en la casa de la nobleza local hay 2 docenas de brumosos». Kelsier asintió. «Bien, ahí es donde iré, entonces. Seguro que tienen Atium». Abrió la bolsa, sacó una capa gris oscuro, grande y envolvente. La capa no estaba hecha de una sola pieza de tela, sino de cientos de largas tiras como lazos. Estaban cosidas en los hombros y en el pecho, pero colgaban separadas unas de otras, como cintas superpuestas. Kelsier se puso el atuendo, y las tiras de tela se retorcieron y enroscaron, casi como las brumas. Dodgson resopló en voz baja. Nunca había estado tan cerca de alguien que llevara una de estas. «¿Qué es?», preguntó Bing. La voz apagada casi daba miedo en la bruma nocturna. «Una capa de nacido de la bruma», dijo Dodgson. «Todos la llevan. Es una especie de... como un signo de pertenencia a su club». «Tiene la forma y el color precisos para ocultarte en la bruma», dijo Kelsier, «y advierte a los guardias de la ciudad y a los otros nacidos que no te molesten». Se dio media vuelta, dejando que la capa se agitara dramáticamente. «Creo que me queda de maravilla». Dodgson puso los ojos en blanco. «Muy bien», dijo Kelsier, agachándose y sacando un cinturón de tela de la bolsa. «Casa Venture. ¿Hay algo que necesite saber?» «Se supone que Lord Venture tiene una caja fuerte en su estudio», dijo Dodgson. «Ahí es donde debe de guardar su reserva de Atium. El estudio está en el 2.º piso, a 3 habitaciones del balcón superior del ala sur. Ten cuidado. La casa Venture tiene una docena de mataneblinos, además de sus soldados y brumosos».
Kelsier asintió y se ató el cinturón. No tenía hebilla, pero sí 2 pequeñas fundas. Sacó un par de dagas de cristal de la bolsa. Comprobó que no estuviesen melladas y las envainó. Se quitó los zapatos y los calcetines, quedándose descalzo sobre las heladas piedras. Con los zapatos también desapareció el último trozo de metal que llevaba encima, aparte de la faltriquera y los 3 frascos de metal del cinturón. Señaló el más grande, se tomó su contenido y le tendió el frasco vacío a Dodgson. ¿Ya está?, preguntó Kelsier. Dodgson asintió. Buena suerte. Junto a él, la muchacha observaba sus preparativos con intensa curiosidad. Era una criatura pequeña y silenciosa, pero ocultaba una intensidad que le resultaba impresionante. Era paranoica, cierto, pero no tímida. Tendrás tu oportunidad, muchacha, pensó, pero no esta noche. Bien, dijo, sacando una moneda de la bolsa. La arrojó desde lo alto del edificio. Supongo que ya voy. Me reuniré con vosotros en el taller de Claps dentro de un rato. Dodgson asintió. Kelsier se dio la vuelta y se acercó al borde del tejado. Luego saltó del edificio. La bruma se enroscó en el aire a su alrededor. Quemó acero, el segundo de los metales alománticos básicos. Luces azules transparentes cobraron existencia en torno a él, visibles solo para sus ojos. Cada una brotaba desde el centro de su pecho hasta una fuente de metal cercana. Las líneas eran relativamente débiles, signo de que apuntaban a fuentes de metal pequeñas, bisagras de puertas, clavos y otras menudencias. El tipo de fuente de metal no importaba. Quemar hierro o acero hacía llegar líneas azules a todo tipo de metal, suponiendo que estuviera lo bastante cerca y el objeto fuera lo bastante grande para reparar en él. Kelsier escogió la línea que apuntaba directa hacia abajo, hacia su moneda. Quemando acero, empujó contra la moneda. Su descenso se detuvo de inmediato, y fue lanzado por el aire en dirección opuesta siguiendo la línea azul. Se volvió de lado. Seleccionó al pasar el pomo de una ventana y empujó, inclinándose. El cuidadoso empujón lo envió hacia arriba y por encima del edificio que se hallaba junto al otro lado de la calle de la guarida de Bing. Kelsier aterrizó con agilidad, agazapado, y echó a correr por el techo picudo del edificio. Se detuvo al otro lado, en la oscuridad, y escrutó el aire revuelto. Quemó estaño y lo sintió cobrar vida en su pecho, amplificando sus sentidos. De repente, las brumas parecieron menos densas. No es que la noche a su alrededor se volviera más clara, sino que, sencillamente, su capacidad de percepción había aumentado. Al norte, en la distancia, distinguió apenas una enorme estructura, la fortaleza de Venture. Kelsier dejó el estaño encendido. Ardía poco a poco, y probablemente no tendría que preocuparse de que se agotara. Al incorporarse, las brumas se enroscaron ligeramente alrededor de su cuerpo, giraron y revolotearon, haciendo pasar una ligera corriente, apenas perceptible, junto a él. Las brumas lo conocían, lo reclamaban, podían sentir la alomancia. Saltó, empujando una chimenea de metal que tenía detrás, lo que lo impulsó en un amplio salto horizontal. Lanzó una moneda mientras saltaba y la diminuta pieza de metal fluctuó a través de la oscuridad y la niebla. Se impulsó contra la moneda antes de que ésta golpeara el suelo y la fuerza de su peso la envió hacia abajo de golpe. En cuanto tocó el suelo, Kelsier salió catapultado hacia arriba, lo que convirtió la segunda mitad de su salto en un gracioso arco. Kelsier aterrizó en otro tejado de madera picudo. Empujar acero y tirar de hierro eran las primeras cosas que le había enseñado Gemmel. Cuando empujes algo, es como si arrojaras tu peso contra eso, le había dicho el viejo lunático. Y no puedes cambiar cuánto pesas. Eres un alomántico, no un místico del norte. No tires de nada que pese menos que tú, a menos que quieras que venga volando hacia ti, y no empujes nada más pesado a menos que quieras que te lance en dirección contraria. Kelsier se rascó las cicatrices, luego se arrebujó en la capa de bruma, agazapado en el tejado, notando el roce de la madera contra sus pies descalzos. A menudo deseaba que quemar estaño no amplificara todos sus sentidos, o al menos no todos a la vez. Necesitaba la visión mejorada para ver en la oscuridad, y hacía también buen uso de la audición mejorada. Sin embargo, quemar estaño hacía que la noche fuera aún más gélida para su piel supersensible y sus pies notaban cada guijarro y cada surco de la madera que tocaban. La fortaleza de Venture se alzaba ante él. Comparada con la ciudad oscura, parecía arder de luz.
Los altos nobles no seguían el mismo calendario que la gente normal. La capacidad para mantener, incluso dilapidar, lámparas de aceite y velas permitía a los ricos no plegarse a los caprichos de las estaciones y del sol. La fortaleza era majestuosa. Se notaba con tan solo observar su arquitectura. Aunque tenía una muralla defensiva en torno al terreno, la construcción era más artística que defensiva. Recios contrafuertes sobresalían a los lados, permitiendo intrincadas ventanas y delicadas torretas. Vidrieras de colores iluminadas cubrían los muros del edificio rectangular, dando a las brumas que lo rodeaban un brillo irregular. Kelsier quemó hierro, lo mantuvo potente y escudriñó la noche en busca de fuentes de metal. Estaba demasiado lejos de la fortaleza para usar elementos pequeños como monedas o bisagras. Necesitaba un punto de apoyo más grande para cubrir esa distancia. La mayoría de las líneas azules eran débiles. Kelsier advirtió que un par de ellas se movía con parsimonia por encima de él. Una pareja de guardias en el tejado, lo más probable. Captaba sus petos y sus armas. A pesar de las consideraciones alománticas, la mayoría de los nobles aún armaba a sus soldados con metal. Los brumosos que podían empujar o tirar de metales eran poco corrientes, y los nacidos de la bruma aún menos. Muchos lores consideraban poco práctico dejar a sus guardias y soldados prácticamente indefensos para contrarrestar un segmento tan pequeño de la población. No, la mayoría de los altos nobles confiaba en otros medios para enfrentarse a los alománticos. Kelsier sonrió. Toxon había dicho que Lord Venture tenía un escuadrón de mataneblinos. Si eso era cierto, cabía la probabilidad de que se los encontrase antes de que acabara la noche. Ignoró por el momento a los soldados, concentrándose en una sólida línea azul que apuntaba hacia el tejado de la torre. Debía de estar revestido de cobre o de bronce. Kelsier avivó su hierro, inspiró profundamente y tiró de la línea. Con un súbito latigazo salió despedido por los aires. Kelsier continuó quemando hierro, tirando de sí hacia la torre a enorme velocidad. Algunos rumores decían que los nacidos de la bruma podían volar, pero era una exageración. Tirar y empujar metales solía parecerse menos a volar que a caer, solo que en la dirección equivocada. Un alomántico tenía que tirar con fuerza para conseguir el impulso adecuado, y eso lo lanzaba hacia su asidero a velocidades asombrosas. Kelsier salió disparado hacia la torre mientras las brumas se remolinaban a su alrededor. Rebasó con facilidad la muralla protectora del perímetro, pero su cuerpo cayó un poco hacia el suelo mientras se movía. Era su inoportuno peso de nuevo. Tiraba de él hacia abajo. Incluso las más veloces flechas se torcían ligeramente hacia el suelo en su vuelo. El tirón de su peso significaba que en vez de salir disparado hacia el tejado, lo hizo trazando un arco. Se acercó a la muralla de la fortaleza situada a varios metros por debajo del tejado, todavía viajando a enorme velocidad. Inspiró profundamente y quemó peltre, usándolo para ampliar su fuerza física del mismo modo que el estaño amplificaba sus sentidos. Giró en el aire, golpeando la pared de piedra con los pies. Incluso sus músculos reforzados protestaron por el trato, pero se detuvo sin romperse ningún hueso. Inmediatamente se soltó del tejado, lanzando una moneda y empujándola en cuanto empezó a caer. Seleccionó una fuente de metal situada por encima de él, uno de los refuerzos de alambre de una de las vidrieras, y tiró de ella. La moneda golpeó el suelo, y pudo de repente soportar su peso. Kelsier se lanzó hacia arriba, empujando a la moneda y tirando de la ventana al mismo tiempo. Entonces, apagando ambos metales, dejó que el impulso lo llevara hacia arriba a los últimos pocos metros a través de las oscuras brumas. Con la capa aleteando silenciosamente, llegó al borde de la pasarela de servicio superior del torreón. Pasó por encima de la balaustrada de piedra y aterrizó en el alféizar. Un sorprendido guardia lo descubrió, ni a 3 pasos de distancia. Kelsier arremetió contra él como una exhalación tras saltar al aire y tirar levemente del peto de acero del hombre y hacerle perder el equilibrio. Sacó una de las dagas de cristal, permitiendo que la fuerza de su tirón al hierro lo lanzara hacia el guardia. Aterrizó con ambos pies contra el pecho del hombre, y luego se giró y cortó con una estocada reforzada por el petre. El guardia se desplomó con la garganta segada. Kelsier aterrizó ágilmente a su lado, aguzando el oído al acecho de sonidos de alarma en la noche. No hubo ninguno. Dejó al guardia borbotear su muerte. El hombre debía de ser un noble menor. El enemigo.
Si en lugar de eso hubiera sido un soldado Ska obligado a traicionar a su gente a cambio de unas monedas... Bueno, entonces Kelsier se hubiera alegrado aún más de enviarlo a la eternidad. Empujó el peto del moribundo, saltando por encima de la pasarela de piedra hacia el tejado. El bronce del tejado bajo sus pies estaba helado y resbaladizo. Corrió por él, dirigiéndose a la parte sur del edificio, buscando el balcón que había mencionado Dodgson. No le preocupaba demasiado ser localizado. Uno de sus propósitos de esa noche era robar un poco de atium, el 10º y más poderoso de los metales alománticos generalmente conocidos. Su otro propósito, sin embargo, era causar una conmoción. Encontró sin problemas el balcón, largo y ancho. Probablemente era un balcón de recreo, utilizado para entretenimiento de pequeños grupos. Sin embargo, en aquel momento estaba tranquilo, vacío a excepción de 2 guardias. Kelsier se agazapó en silencio en las brumas de la noche por encima del balcón, oculto por la envolvente capa gris, con los dedos de los pies engarfiados en el borde metálico del tejado. Los 2 guardias charlaban debajo, distraídos. Hora de hacer un poco de ruido. Kelsier saltó al saliente justo entre los 2 guardias. Quemando peltre para reforzar su cuerpo, se extendió y empujó a Zero con violencia contra ambos hombres al mismo tiempo. Equilibrado como estaba en el centro, su empujón lanzó a los 2 guardias en direcciones opuestas. Los hombres gritaron de sorpresa cuando la súbita fuerza los envió hacia atrás, lanzándolos por encima del balcón a la oscuridad. Cayeron con un alarido. Kelsier abrió las puertas del balcón de golpe, dejando que entrara un muro de bruma, envolviéndolo, sus tentáculos arrastrándose para reclamar la habitación oscura. Tercera habitación, pensó, corriendo agazapado hacia allí. La segunda estancia era una silenciosa terraza interior, casi un invernadero. A lo largo de todo el recinto había parterres bajos de arbustos cultivados y árboles pequeños, y una pared estaba compuesta de enormes ventanales desde el suelo hasta el techo, para proveer de luz solar a las plantas. Aunque estaba oscuro, Kelsier sabía que las plantas serían de colores ligeramente distintos al marrón típico. Algunas serían blancas, otras rojizas, y quizá alguna incluso amarillo claro. Las plantas que no eran marrones constituían una rareza cultivada y conservada para la nobleza. Kelsier avanzó rápidamente por el invernadero. Se detuvo en la siguiente puerta, advirtiendo su contorno iluminado. Apagó su estaño para no deslumbrarse al entrar por culpa de los ojos amplificados y abrió la puerta. Entró agachado, parpadeando a causa de la luz, con una daga de cristal en cada mano. Sin embargo, la habitación estaba vacía. Obviamente era un estudio. Una linterna ardía en cada pared junto a unas estanterías y en un rincón había un escritorio. Kelsier guardó sus cuchillos, quemó acero y buscó fuentes de metal. Había una gran caja fuerte en un rincón, pero era un escondite demasiado obvio. En efecto, otra potente fuente de metal brillaba dentro de la pared este. Kelsier se acercó, pasando los dedos por la escayola. Como muchas paredes de las fortalezas de los nobles, esta estaba decorada con un mural. Criaturas extrañas retozaban bajo un sol rojo. La falsa sección de pared medía menos de medio metro cuadrado y había sido colocada de manera tal que el mural cubría sus rendijas. Siempre hay otro secreto, pensó Kelsier. No se molestó en intentar descubrir cómo abrirla, sino que quemó acero, se extendió y tiró de la débil fuente de metal que supuso que era el mecanismo de cierre de la trampilla. Se resistió al principio, tirando de él hacia la pared, pero quemó peltre y tiró con más fuerza. La cerradura chasqueó y el panel se abrió, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. Kelsier sonrió. Parecía lo suficientemente pequeña para que un hombre reforzado por el peltre se la llevara, suponiendo que lograra sacarla de la pared. Saltó hacia arriba, tirando del hierro contra la caja, y aterrizó con los pies contra la pared, uno a cada lado del panel abierto. Continuó tirando, manteniéndose en su sitio, y avivó su peltre. La fuerza inundó sus piernas, y Kelsier avivó también su hierro para tirar de la caja fuerte. Se esforzó y dejó escapar un ligero gruñido. Era una prueba de fuerza para ver qué cedía primero, si la caja fuerte o sus piernas. La caja fuerte vibró en su marco. Kelsier tiró con más fuerza, mientras sus músculos protestaban. Pasó un buen rato sin que sucediera nada. Luego la caja se estremeció y se soltó de la pared. Kelsier cayó hacia atrás, quemando acero y empujando contra la caja para apartarse.
Aterrizó mal, con el sudor corriéndole por la frente, mientras la caja se estrellaba contra el suelo de madera y arrancaba astillas. Un par de sorprendidos guardias entraron corriendo en la habitación. «Justo a tiempo», comentó Kelsier, alzando una mano y tirando de la espada de uno de los soldados. La liberó de la vaina. El arma salió disparada de su funda, giró en el aire y corrió de punta hacia Kelsier, que apagó su hierro, se apartó y agarró la espada por la empuñadura cuando pasó por su lado. «¡Un nacido de la bruma!», gritó el guardia. Kelsier sonrió y saltó hacia adelante. El guardia desenvainó una daga. Kelsier la empujó, arrancándola de la mano del hombre, y luego lanzó un ataque que le separó la cabeza del cuerpo. El segundo guardia maldijo y se soltó las correas del peto. Kelsier empujó su espada mientras completaba su mandoble. El arma salió despedida de sus dedos y corrió silbando hacia el segundo guardia. La armadura del hombre se soltó, impidiendo que Kelsier empujara contra ella, justo cuando el cadáver del primer guardia caía al suelo. Un momento después, la espada de Kelsier se hundía en el pecho ahora descubierto del segundo guardia. El hombre se tambaleó y luego se desplomó en silencio. Kelsier se apartó de los cadáveres, la capa susurrando. Su ira era sutil, no tan tremenda como la noche que había matado Lord Trestin, pero la sentía allí, en el picor de sus cicatrices y en el recuerdo de los gritos de la mujer a la que había amado. Por lo que a Kelsier se refería, todo hombre que apoyara al Imperio Final también perdía su derecho a vivir. Encendió su peltre, reforzando su cuerpo, y luego se agachó y recogió la caja. Vaciló un segundo bajo su peso. Luego recuperó el equilibrio y tomó el camino de vuelta al balcón. Tal vez la caja contuviera Atium, tal vez no. Sin embargo, no tenía tiempo de buscar otras opciones. Estaba a medio camino, en el invernadero, cuando oyó pasos a su espalda. Se dio la vuelta y vio el estudio lleno de siluetas. Eran 8, cada una con una túnica gris suelta, un bastón de duelo y un escudo en vez de espada. Mataneblinos. Kelsier dejó caer al suelo la caja fuerte. Los mataneblinos no eran alománticos, pero estaban entrenados para combatir a los brumosos y los nacidos de la bruma. No habría ni un solo pedacito de metal en sus cuerpos, y estarían preparados para sus trucos. Kelsier dio un paso atrás, desperezándose y sonriendo. Los 8 hombres se desplegaron por el estudio, moviéndose con silenciosa precisión. Esto va a ser interesante. Los mataneblinos atacaron, lanzándose por parejas hacia el invernadero. Kelsier sacó las dagas, esquivó el primer ataque y lanzó una estocada al pecho de uno de los hombres. El mataneblino, sin embargo, saltó hacia atrás y obligó a Kelsier a retroceder blandiendo su bastón. Kelsier avivó su peltre, dejando que sus piernas reforzadas lo impulsaran hacia atrás de un tremendo salto. Con una mano arrojó un puñado de monedas y las empujó contra sus oponentes. Los discos de metal salieron disparados hacia adelante, dispersándose en el aire, pero sus enemigos estaban preparados para eso. Alzaron los escudos y las monedas rebotaron en la madera, astillándola, pero dejando ilesos a los hombres. Kelsier dirigió la mirada hacia los otros mataneblinos que llenaban la habitación y avanzaban hacia él. Seguramente no esperaban mantener con él una lucha prolongada. Su táctica sería abalanzarse todos a la vez, esperando poner pronto fin a la pelea, o al menos retenerlo hasta que pudieran despertar a los alománticos y estos vinieran a combatir. Kelsier miró la caja fuerte mientras aterrizaba. No podía marcharse sin ella. Él también tenía prisa por terminar la pelea. Avivando peltre, saltó hacia adelante y probó a descargar un golpe con la daga, pero no pudo superar las defensas de su adversario. Apenas esquivó a tiempo para no recibir en la cabeza un golpe de un bastón. 3 de los mataneblinos saltaron tras él, cortándole la retirada hacia la habitación del balcón. «Magnífico», pensó Kelsier, tratando de mantener la mirada fija en los 8 hombres a la vez. Avanzaron con cuidadosa precisión, trabajando en equipo. Con la mandíbula apretada, Kelsier volvió a avivar su peltre. Advirtió que se estaba quedando sin reservas. De los 8 metales básicos, el peltre era el que más rápido se quemaba. Ahora no tengo tiempo de preocuparme por eso. Los hombres que tenía detrás atacaron, y Kelsier se apartó de un salto, tirando de la caja para lanzarse hacia el centro de la habitación. Empujó nada más ponerse en el suelo cerca del recipiente blindado, lanzándose al aire en ángulo. Se encogió, pasó por delante de las cabezas de los 2 atacantes y aterrizó en el suelo junto al pulcro parterre de un árbol. Giró,
encendiendo su peltre y alzando un brazo para defenderse del golpe que sabía que recibiría. El bastón de duelo impactó contra su brazo. Un estallido de dolor le recorrió el antebrazo, pero su hueso fortalecido por el peltre resistió. Kelsier siguió moviéndose. Adelantó la otra mano y clavó una daga en el pecho de su oponente. El hombre retrocedió, sorprendido, y el movimiento despojó a Kelsier de una de sus dagas. Un segundo mataneblino atacó, pero Kelsier lo esquivó y luego con la mano libre se soltó la bolsa del cinturón. El mataneblino se preparó para bloquear la daga que le quedaba a Kelsier, pero este alzó la otra mano y golpeó con la bolsa de monedas el escudo del hombre. Luego empujó las monedas que contenía. El mataneblinos gritó. La fuerza del tremendo empujón del acero lo lanzó de espaldas. Kelsier avivó su acero, empujando tan fuerte que salió también despedido hacia atrás, lejos de la pareja de hombres que intentaba atacarlo. Kelsier y su enemigo se alejaron, arrojados en direcciones opuestas. Kelsier chocó contra la pared, pero siguió empujando, aplastando a su oponente, bolsa, escudo y todo, contra uno de los enormes ventanales del invernadero. El cristal se quebró. Las chispas de la luz de las linternas del estudio juguetearon en sus añicos. El rostro desesperado del mataneblino desapareció en la oscuridad exterior y la bruma, silenciosa, pero ominosa, empezó a colarse por la ventana destrozada. Los otros 6 hombres avanzaron implacables, y Kelsier se vio obligado a ignorar el dolor de su brazo mientras esquivaba 2 golpes. Giró apartándose, rozando un arbolito, pero un tercer mataneblino atacó, y le golpeó el costado con su bastón. El ataque lanzó a Kelsier contra el parterre. Resbaló, luego se desplomó cerca de la entrada del estudio iluminado y dejó caer la daga. Jadeó de dolor, rodó de rodillas y se sujetó al costado. El golpe hubiese roto las costillas de cualquier otro hombre. Incluso Kelsier tendría un enorme moratón. Los 6 hombres avanzaron, desplegándose de nuevo para rodearlo. Kelsier se puso en pie a duras penas, la visión nublada por el dolor y el esfuerzo. Apretó los dientes y sacó uno de los frasquitos de metal que le quedaban. Apuró su contenido de un solo trago, reponiendo su peltre, y luego quemó estaño. La luz casi lo cegó, y el dolor del brazo de pronto le pareció más agudo, pero el estallido de sentidos amplificados le despejó la cabeza. Los 6 mataneblinos avanzaron en un súbito ataque coordinado. Kelsier tendió la mano hacia un lado, quemando hierro y buscando metal. La masa metálica más cercana era un grueso pisapapeles plateado que había en el escritorio del estudio. Se hizo con él, se giró, alzó el brazo hacia los hombres que avanzaban y adoptó una postura defensiva. «Muy bien», gruñó. Quemó acero en un arrebato de fuerza. El lingote rectangular salió despedido de su mano. El mataneblino más cercano alzó su escudo, pero se movió demasiado despacio. El lingote le golpeó el hombro con un crujido y el hombre cayó al suelo gritando. Kelsier se volvió a un lado, esquivando un mandoble del bastón y colocando a un mataneblino entre sí y el hombre caído. Quemó hierro, tirando del lingote hacia él. El pisapapeles voló por los aires y se estrelló contra la sien del segundo mataneblino. El hombre se desplomó mientras el lingote flotaba en el aire. Uno de los hombres maldijo y se lanzó al ataque. Kelsier empujó el pisapapeles que todavía flotaba en el aire, apartándolo de sí mismo y del mataneblino que tenía alzado su escudo. Kelsier oyó el lingote golpear el suelo a su espalda. Alzó la mano, quemando peltre, y detuvo el bastón del mataneblino a mitad del golpe. El mataneblino gruñó, debatiéndose contra la fuerza amplificada de Kelsier, quien no se molestó en quitarle el arma. Tiró bruscamente del lingote que tenía detrás, dirigiéndolo hacia su propia espalda a una velocidad letal. Se volvió en el último momento, usando su impulso para hacer girar al mataneblino y colocarlo justo en la trayectoria del proyectil. El hombre cayó. Kelsier avivó peltre, reforzándose contra nuevos ataques. En efecto, un bastón se estrelló contra sus hombros. Cayó de rodillas mientras la madera se quebraba, pero quemó estaño para mantenerse consciente. El dolor y la lucidez destellaron en su mente. Arrancó el pisapapeles de la espalda del hombre moribundo y se apartó dejando que el arma improvisada pasara de largo. Los 2 mataneblinos que tenía más cerca se agacharon, en guardia. El lingote se clavó en uno de los escudos, pero Kelsier no continuó empujando para no perder el equilibrio. En vez de eso, quemó hierro,
y tiró del pisapapeles hacia sí. Lo esquivó, apagó el hierro y sintió el lingote pasar volando por encima de él. Sonó un crujido cuando chocó con el hombre que le saltaba encima. Kelsier giró, quemando hierro y luego acero para enviar el lingote volando hacia los dos últimos hombres. Estos se apartaron, pero Kelsier tiró del pisapapeles y lo hizo caer en el suelo directamente ante ellos. Los hombres lo miraron con aprensión, momento de distracción que Kelsier aprovechó para correr y saltar, empleando un empujón de acero contra el lingote y pasar por encima de sus cabezas. Los mataneblinos maldijeron dándose la vuelta. Cuando Kelsier aterrizó, tiró de nuevo del lingote, haciéndolo caer desde detrás contra el cráneo de uno de los dos hombres. El mataneblinos cayó en silencio. El lingote revoloteó en la oscuridad y Kelsier lo atrapó en el aire. Su fría superficie estaba resbaladiza de sangre. La bruma de la ventana rota se arremolinó a sus pies, enroscándose en sus piernas. Bajó la mano y señaló directamente al mataneblinos restante. En algún lugar de la habitación, un hombre caído gruñó. El mataneblinos, que seguía en pie, dio un paso atrás, soltó su arma y salió corriendo. Kelsier sonrió y bajó la mano. De repente, un empujón de acero le arrancó el pisapapeles de entre los dedos. Cruzó la habitación y salió rompiendo otra ventana. Kelsier maldijo. Se dio la vuelta y vio que un grupo más numeroso de hombres entraba en tromba en el estudio. Vestían como los nobles, alománticos. Varios de ellos alzaron las manos y un remolino de monedas voló hacia Kelsier, quien quemó acero y empujó las monedas apartándolas del camino. Las ventanas se rompieron y la madera se quebró cuando la habitación quedó regada de monedas. Kelsier sintió un tirón en el cinturón cuando le arrebataron el último frasco de metal, que salió volando hacia la otra habitación por un tirón alomántico. Varios hombres corrieron hacia él, detrás de las monedas que caían, violentos, brumosos que, como Ham, podían quemar peltre. Hora de irse, pensó Kelsier, repeliendo otra oleada de monedas con los dientes apretados a causa del dolor de su brazo y su costado. Miró tras de sí. Tenía unos instantes de ventaja, pero no conseguiría llegar al balcón. Cuando más brumosos avanzaron, Kelsier inspiró profundamente y se abalanzó hacia uno de los ventanales rotos. Saltó a las brumas, girando en el aire mientras caía, y se extendió para tirar firmemente de la caja fuerte caída. Se sacudió en el aire, cayendo hacia el muro del edificio como si estuviera atado a un alambre. Sintió la fuerte caja Se sacudió en el aire, cayendo hacia el muro del edificio como si estuviera atado a un alambre. Sintió la caja fuerte deslizarse hacia adelante, rozando el suelo del invernadero mientras su peso tiraba de ella. Chocó contra la pared del invernadero, pero él continuó tirando tras detenerse en el dintel de una ventana. Tiró de la caja, boca abajo en el hueco de la ventana. La caja apareció en el borde del balcón superior. Se tambaleó, luego cayó y se precipitó directamente hacia Kelsier. Él sonrió, apagó su hierro y se apartó del edificio empujándose con las piernas y lanzándose en las brumas como un buceador loco. Cayó de espaldas a través de la oscuridad, sin apenas ver el rostro airado que asomaba a la ventana rota. Kelsier tiró con cuidado de la caja, moviéndose en el aire. Las brumas se enroscaban a su alrededor, impidiéndole ver, haciéndole sentir como si no cayera, aunque flotaba en mitad de la nada. Se extendió hacia la caja. Luego giró en el aire y empujó contra ella, lanzándose hacia arriba. La caja se estrelló contra los adoquines que había justo debajo. Kelsier empujó contra ella con suavidad, reduciendo su propia velocidad hasta que terminó detenido en el aire un poco por encima del suelo. Flotó entre la bruma un momento, con las cintas de su capa enroscándose y aleteando al viento, y luego se dejó caer al suelo junto a la caja. La caja fuerte se había roto con el impacto. Kelsier forzó la destrozada puerta, los oídos amplificados por el estaño al acecho de las llamadas de alarma en el edificio de arriba. Dentro de la caja encontró una bolsita con gemas y un par de cartas de crédito por valor de 10.000 cuartos. Se lo guardó todo en el bolsillo. Palpó en su interior, temiendo que el trabajo de aquella noche hubiera sido para nada. Entonces sus dedos encontraron una bolsita, al fondo. La abrió y descubrió un puñado de oscuras perlitas de metal. Atium. Sus cicatrices ardieron, recuerdo de su época en los pozos. Asió con fuerza la bolsa y se puso en pie. Divertido, advirtió una forma retorcida en el suelo, no muy lejos,
los restos destrozados del mataneblino que había arrojado por la ventana. Kelsier se acercó y recuperó su faltriquera con un tirón de hierro. No, esta noche no ha sido una pérdida de tiempo. Aunque no hubiera encontrado el Latium, cualquier noche que acabara con un grupo de nobles muertos era una noche de éxito en su opinión. Sujetó la faltriquera con una mano y la bolsa de Atium con la otra. Mantuvo su peltre ardiendo. Sin la fuerza que daba a su cuerpo, era probable que se hubiera desplomado por el dolor de sus heridas. Y se perdió en la noche, corriendo hacia el taller de Claps. Nunca quise esto, cierto, pero alguien tiene que detener la profundidad, y al parecer, Terriss es el único sitio donde puede hacerse. Sin embargo, sobre este hecho, no tengo que aceptar la palabra de los filósofos. Ahora puedo sentir nuestro objetivo, puedo sentirlo, aunque los otros no puedan. Late, en mi mente, allá lejos en las montañas. Capítulo 6. Vin despertó en una habitación silenciosa. La luz roja de la mañana se colaba por las rendijas de los postigos. Permaneció en la cama un instante, inquieta. Algo iba mal. No era por el hecho de despertar en un lugar desconocido. Viajando con Ring se había acostumbrado a un estilo de vida nómada. Tardó un instante en comprender la fuente de su incomodidad. La habitación estaba vacía. No solo estaba vacía, sino también despejada, sin abarrotamientos, y era cómoda. Estaba acostada en un colchón de verdad, alzado sobre postes, con sábanas y una colcha mullida. La alcoba estaba decorada con un recio armario de madera e incluso tenía una alfombra circular. Tal vez otra persona la hubiese encontrado estrecha y espartana, pero a Vin le parecía lujosa. Se sentó, frunciendo el ceño. No le parecía bien tener una habitación para ella sola. Siempre había dormido en huecos estrechos llenos de miembros de las bandas. Incluso mientras viajaba dormía en callejones de mendigos o cuevas de rebeldes, y Ring estaba allí con ella. Siempre se había visto obligada a luchar para tener intimidad. Tenerla tan fácilmente parecía devaluar los años que había pasado saboreando sus breves momentos de soledad. Se levantó de la cama, sin molestarse en abrir los postigos. La luz del sol era débil, lo que significaba que todavía era temprano, pero ya oía gente moverse en el pasillo. Se acercó a la puerta y se asomó. Después de dejar a Kelsier la noche anterior, Dodgson había acompañado a Vin al taller de Claps. Como era muy tarde, Claps los había llevado directamente a habitaciones separadas. Vin, sin embargo, no se había acostado de inmediato. Cuando ya todos dormían, salió a inspeccionar el lugar. La residencia era casi más una posada que un taller, aunque tenía una sala de muestras abajo y un gran espacio de trabajo al fondo. La primera planta del edificio estaba dominada por varios pasillos largos flanqueados por habitaciones de invitados. Había una segunda planta con las puertas más espaciadas, lo que implicaba habitaciones más grandes. No había sondeado en busca de trampillas o paredes falsas. El ruido podría haber despertado a alguien, pero la experiencia le decía que no sería una guarida adecuada si no tuviera al menos un sótano secreto y algunos escondites. En general se sintió impresionada. Las herramientas de carpintería y los proyectos a medio acabar de abajo indicaban una tapadera de trabajo decente. La guarida era segura, estaba bien abastecida y bien mantenida. Al asomarse a la puerta, distinguió un grupo de unos 6 jóvenes adormilados que salían del pasillo situado frente al suyo. Vestían ropa sencilla y bajaban las escaleras hacia el taller. Aprendices de carpintero, pensó Vin. Esa es la tapadera de Claps. Es un ska artesano. La mayoría de los ska vivían hacinados en las plantaciones. Incluso aquellos que vivían en la ciudad se veían generalmente obligados a hacer trabajos miserables. Sin embargo, unos cuantos con talento podían dedicarse al comercio. Seguían siendo ska, se les pagaba mal y casi siempre estaban sometidos a los caprichos de los nobles. Sin embargo, tenían una libertad que la mayoría de los ska envidiaban. Claps debía de ser un maestro carpintero. ¿Qué podía impulsar a un hombre así, alguien que tenía, para ser ska, una vida sorprendente, a arriesgarse a unirse a los bajos fondos? Es un brumoso, pensó Vin. Kelsier y Dodgson lo llamaron ahumador. Quizá tuviera que intentar averiguar por su cuenta lo que significaba eso. La experiencia le decía que un hombre poderoso como Kelsier le ocultaría el conocimiento cuanto fuera posible, impulsándola a seguir adelante con algunas migajas ocasionales. Su conocimiento era lo que la ataba a él.
No sería sabio revelar demasiado tan rápidamente. Sonaron unos pasos en el exterior y Vin continuó asomada a su puerta. «Querrás estar preparada, Vin», dijo Dodgson, mientras pasaba ante ella. Llevaba camisa y pantalones de noble, y ya parecía despierto y aseado. Se detuvo. «Hay un baño esperándote en la habitación del fondo, y le dije a Claps que te buscara una muda de ropa. Te servirá hasta que te consigamos algo más apropiado. Tómate tu tiempo en el baño. Kel ha planeado una reunión para esta tarde, pero no podremos empezar hasta que lleguen Brisa y Ham». Dodgson siguió mirándola a través de la puerta rota y continuó pasillo abajo. Vin se ruborizó porque la había descubierto. «Estos hombres son observadores. Voy a tener que recordarlo». El pasillo quedó en silencio. Vin se deslizó por la puerta y se dirigió con cautela a la habitación indicada. Se sorprendió al descubrir que, en efecto, había un baño caliente esperándola. Frunció el ceño y estudió el alicatado y la bañera de metal. El agua olía a perfume, como solían oler las damas nobles. «Estos tipos parecen más nobles que Ska», pensó Vin. No estaba segura de qué conclusión sacar de ello. Sin embargo, estaba claro que esperaban que hiciera lo que le decían, así que cerró la puerta, echó el cerrojo y luego se desnudó y se metió en la bañera. Olía raro. Aunque el olor era leve, Vin todavía captaba efluvios de sí misma ocasionalmente. Era el olor de una noble de paso, el olor de un cajón perfumado abierto por los burdos dedos de su hermano. El olor se fue haciendo menos claro a medida que la mañana progresaba, pero seguía preocupada. La distinguiría de los otros Ska. Si esa banda esperaba que se bañara de manera regular, tendría que pedir que eliminaran los perfumes. La comida de la mañana estuvo más cerca de sus expectativas. Varias mujeres Ska de diversas edades trabajaban en la cocina del taller, preparando rollos de pan fino rellenos de cebada hervida y verdura. Vin observó a las mujeres trabajar desde la puerta. Ninguna olía como ella, aunque eran más limpias y vestían mejor que la mayoría de los Ska. De hecho, había una extraña sensación de limpieza en todo el edificio. No lo había advertido la noche anterior a causa de la oscuridad, pero el suelo estaba limpio. Todos los trabajadores, las mujeres de la cocina o los aprendices, tenían la cara y las manos limpias. A Vin le parecía raro. Estaba acostumbrada a que sus propios dedos estuvieran negros de ceniza. Estando con Ring, si alguna vez se lavaba la cara, volvía a frotársela con ceniza. Una cara limpia destacaba en las calles. «No hay ceniza en los rincones», pensó, mirando el suelo. «Barren el suelo». Nunca había vivido en un lugar semejante. Era casi como vivir en la casa de un noble. Miró de nuevo a las mujeres de la cocina. Llevaban sencillos vestidos blancos y grises, con pañuelos en la cabeza y largas coletas colgando por la espalda. Vin se acarició su propio cabello. Lo mantenía corto, como el de un chico, y su actual corte irregular se lo había hecho otro miembro de la banda. Ella no era como esas mujeres. No lo había sido nunca. Por orden de Ring, Vin había vivido de modo que los otros miembros de la banda pensaran primero en ella como ladrona y luego como muchacha. ¿Pero qué soy ahora? Perfumada por el baño y vestida con los pantalones marrones y la camisa de botones de un aprendiz, se sentía claramente fuera de lugar. Y eso era malo. Si se sentía incómoda, entonces indudablemente lo parecería. Otra cosa más que la haría destacar. Vin se volvió y contempló el taller. Los aprendices estaban ya en sus puestos, trabajando en diversos muebles. Permanecían al fondo de la sala mientras Claps trabajaba en la zona de exhibición, dando los últimos detalles al acabado final de las piezas. La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Vin se apartó instintivamente, apretando la espalda contra la pared mientras se volvía a mirar. Ham estaba en la puerta, enmarcado por la luz rojiza del sol. Llevaba una camisa suelta sin mangas y chaleco, y cargaba con varias bolsas grandes. No estaba sucio de hollín. Ninguno de la banda lo estaba las pocas veces que Vin los había visto. Ham cruzó la cocina camino del taller. «Bien», dijo, soltando las bolsas. «¿Alguien sabe qué habitación es la mía?» «Se lo preguntaré a Maese Cladent», contestó un aprendiz, y se marchó a la sala delantera. Ham sonrió, se desperezó y se volvió hacia Vin. «Buenos días, Vin. ¿Sabes? No tienes que ocultarte de mí. Estamos en el mismo equipo». Aunque Vin se relajó, permaneció donde estaba, junto a una hilera de sillas casi terminadas. «¿Vas a vivir aquí también?» «Siempre compensa estar cerca del ahumador»,
dijo Ham, volviéndose y desapareciendo en la cocina. Regresó un momento después con 4 grandes rollitos. ¿Alguien sabe dónde está aquel? Durmiendo, respondió Bean. Regresó tarde anoche y no se ha levantado todavía. Ham gruñó y dio un mordisco a un rollo. ¿Y Docs? En su habitación, en la segunda planta, dijo Bean. Se ha levantado temprano, ha bajado a comer algo y ha vuelto a subir. No añadió que sabía, porque había mirado por el ojo de la cerradura, que estaba sentado a su mesa escribiendo unos papeles. Ham alzó una ceja. ¿Siempre llevas el control de dónde está todo el mundo? Sí. Ham hizo una pausa, luego se echó a reír. Eres una chica extraña, Bean. Recogió sus bolsas cuando el aprendiz regresó, y los dos subieron las escaleras. Bean se quedó allí, escuchando sus pasos. Se detuvieron a la mitad del primer pasillo, quizá a unas cuantas puertas de distancia de su habitación. El olor de la cebada hervida le llamó la atención. Bean contempló la cocina. Ham había ido a buscar comida. ¿Le permitirían hacer lo mismo? Tratando de parecer confiada, entró en la cocina. Había un puñado de rollitos en un plato, quizá para ser repartidos entre los aprendices mientras trabajaban. Tomó 2. Ninguna mujer puso objeciones. De hecho, unas cuantas asintieron con respeto al mirarla. Ahora soy una persona importante, pensó con cierta incomodidad. ¿Sabían que era una nacida de la bruma? ¿O solo la trataban con respeto porque era una invitada? Al cabo de un rato, Bean tomó un tercer rollito y corrió a su habitación. Era más comida de lo que podía comer. Sin embargo, pretendía quitarle la cebada y quedarse con la oblea de pan, que se conservaría bien si la necesitaba más tarde. Llamaron a la puerta. Bean la abrió con preocupación. Había un joven fuera, el muchacho que había acompañado a Claps a la guarida de Camon la noche anterior. Alto, delgado y de aspecto desgarbado, iba vestido de gris. Tendría unos 14 años, aunque por su altura parecía mayor. Estaba nervioso por algún motivo. ¿Sí? Preguntó Bean. Bean frunció el ceño. ¿Qué? Te llaman, dijo con un fuerte acento del este. Ahí en arriba con lo que hacen. Con el maestro Jams en el segundo piso. Me tengo que irme. El chico se ruborizó, se dio la vuelta y se marchó escaleras arriba. Bean se quedó en la puerta de su habitación, desconcertada. ¿Se supone que eso tenía algún sentido?, se preguntó. Se asomó al pasillo. Parecía que el chico esperaba que la siguiera. Finalmente decidió hacerlo y subió con cautela los escalones. Llegaban voces de una puerta abierta al fondo del pasillo. Bean se acercó y se asomó. Se encontró en una habitación bien decorada, con una hermosa alfombra y sillones de aspecto cómodo. Una chimenea ardía al fondo, y los sillones estaban dispuestos en torno a un gran tablero de pizarra colocado en un atril. Kelsier estaba de pie, con un codo apoyado en la chimenea de ladrillo y una copa de vino en la mano. Colocándose un poco de lado, Bean pudo ver que estaba hablando con Brisa. El aplacador había llegado pasado el mediodía y se había apropiado de la mitad de los aprendices de Claps para que descargaran sus pertenencias. Bean había visto desde su ventana cómo los aprendices transportaban el equipaje, disfrazado de cajas de trozos de madera, hasta la habitación de Brisa, quien no se había molestado en ayudar. Ham estaba allí, al igual que Dodgson y Claps, sentado en el sillón más grande y cómodo, alejado de Brisa. El chico que había llamado a Bean estaba sentado en un banco junto a Claps y obviamente se esforzaba por no mirarla. En el último sillón ocupado se hallaba Jeden, vestido, como antes, con ropa corriente de obreros K. Estaba sentado sin apoyar la espalda, como si desaprobara que fuese mullido. Llevaba la cara manchada de hollín, como Bean esperaba de un obrero K. Había 2 asientos vacíos. Kelsier advirtió a Bean de pie en la puerta y le dirigió una de sus sonrisas cautivadoras. «Bien, ahí está, pasa». Bean escrutó la habitación. Había una ventana, aunque con los postigos cerrados, previniendo la oscuridad que se acercaba. Los únicos asientos eran los que formaban un semicírculo en torno a Kelsier. Resignada, avanzó y ocupó el asiento vacío junto a Dodgson. Era demasiado grande para ella y se sentó de rodillas. «Ya estamos todos», dijo Kelsier. «¿Para quién es el último asiento?», preguntó Ham. Kelsier sonrió. Le hizo un guiño, pero ignoró la pregunta. «Muy bien, hablemos. Tenemos una gran tarea por delante y cuanto antes empecemos a esbozar un plan, mejor». «Creía que ya tenías un plan», dijo Jeden, incómodo.
Tengo una idea general, respondió Kelsier. Sé lo que tiene que pasar y tengo unas cuantas ideas para lograrlo. Pero no se reúne un grupo como este y se les dice a sus miembros lo que tienen que hacer. Tenemos que planear esto juntos, empezando por elaborar una lista de problemas que tenemos que resolver si queremos que el plan funcione. Bien, dijo Ham. Déjame que esboce la idea general primero. El plan es conseguirle un ejército a Jeden, causar el caos en Luthadel, asegurar el lugar, robar el Atium del Lord Legislador y luego dejar que el gobierno se desmorone. Básicamente, dijo Kelsier. Entonces nuestro principal problema es la guarnición. Si queremos caos en Luthadel, no podemos tener aquí dentro a 20.000 soldados para mantener la paz. Por no mencionar el hecho de que las tropas de Jeden nunca tomarán la ciudad mientras haya algún tipo de resistencia armada en las murallas. Kelsier asintió. Con tiza escribió «Guarnición de Luthadel» en la pizarra. ¿Qué más? Necesitamos un modo de causar ese caos en Luthadel, dijo Brisa, haciendo un gesto con la copa de vino en la mano. Tus instintos son certeros, querido amigo. En esta ciudad el ministerio tiene su cuartel general, y desde ella las grandes casas dirigen sus imperios mercantiles. Tenemos que derribar Luthadel si queremos acabar con la capacidad del Lord Legislador para gobernar. La mención de los nobles nos lleva a otro punto, añadió Dodgson. Todas las grandes casas tienen guardias en la ciudad, además de alománticos. Si vamos a entregarle la ciudad a Jeden, tendremos que tratar con esos nobles. Kelsier asintió, añadiendo caos y grandes casas junto a guarnición de Luthadel en la pizarra. El ministerio, dijo Klaus, tan apoltronado en su mullido sillón que Bing apenas veía su rostro gruñón. No habrá ningún cambio en el gobierno mientras los inquisidores de acero tengan algo que decir al respecto. Kelsier escribió ministerio en la pizarra. ¿Qué más? El Atium, dijo Ham. Bien puedes anotarlo. Tendremos que asegurar el lugar rápidamente, cuando se desate el caos general, y asegurarnos de que nadie más aproveche la oportunidad para apoderarse del tesoro. Kelsier asintió y escribió Atium, asegurar el tesoro. Tendremos que encontrar un modo de reunir a los soldados de Jeden, añadió Brisa. Tendremos que ser silenciosos pero rápidos, y entrenarlos en algún sitio donde el Lord Legislador no los encuentre. También tendríamos que asegurarnos de que los rebeldes Ska estén preparados para tomar el control de Luthadel, añadió Dodgson. Apoderarse del palacio y atrincherarse en él será una hazaña espectacular, pero no estaría de más que la gente de Jeden estuviera preparada para gobernar cuando todo haya acabado. Soldados y rebelión Ska fueron añadidos a la pizarra. Y voy a añadir Lord Legislador, dijo Kelsier. Al menos querremos tenerlo fuera de la ciudad, si fallan otras opciones. Después de añadir Lord Legislador a la lista, se volvió hacia el grupo. ¿Se me olvida algo? Bueno, dijo Jeden secamente. Si estás haciendo una lista de los problemas que tendremos que superar, deberías escribir que todos estamos locos de remate, aunque dudo que podamos arreglar ese hecho. El grupo se echó a reír, y Kelsier escribió «Mala actitud de Jeden» en la pizarra. Entonces dio un paso atrás y examinó la lista. Cuando se reduce a algo así, no parece tan terrible, ¿verdad? Bing frunció el ceño, tratando de decidir si Kelsier intentaba hacer un chiste o no. La lista no era solo preocupante, era terrorífica. ¿20.000 soldados imperiales? ¿Las fuerzas y poderes reunidos de la alta nobleza? ¿El ministerio? Se decía que un inquisidor de acero era más poderoso que 1.000 soldados. Lo más incómodo, sin embargo, era la manera desenfadada en que todos consideraban el tema. ¿Cómo se les podía ocurrir siquiera resistirse al Lord Legislador? Él era el Lord. Gobernaba todo el mundo. Era el creador, protector y castigador de la humanidad. Los había salvado de la profundidad, y luego había traído la ceniza y las brumas como castigo por la falta de fe del pueblo. Bing no era particularmente religiosa. Los ladrones inteligentes sabían evitar el ministerio de acero, pero incluso ella conocía las leyendas. Y sin embargo, el grupo observaba su lista de problemas con determinación. Había en ellos una alegría sombría, como si comprendieran que tenían más posibilidades de conseguir que el sol saliera de noche que de derrocar al imperio final. Sin embargo, iban a intentarlo de todas formas. «Por el Lord Legislador», susurró Bing. «¿Habláis en serio?
vais a hacerlo de verdad. No uses su nombre como palabrota, Vin, dijo Kelsier. Incluso la blasfemia le honra. Cuando maldices usando el nombre de esa criatura, lo reconoces como tu dios. Vin guardó silencio y se quedó sentada en su sillón, algo aturdida. Muy bien, dijo Kelsier, sonriendo levemente. ¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo superar estos inconvenientes? Aparte de la actitud de Jeden, por supuesto. Todos sabemos que no tiene remedio. Todos en la habitación permanecieron en silencio, pensativos. ¿Ideas?, pidió Kelsier. ¿Puntos de vista? ¿Impresiones? Brisa negó con la cabeza. Ahora que todo está ahí anotado, no puedo dejar de preguntarme si la chica tiene razón. Es una tarea colosal. Pero puede hacerse, dijo Kelsier. Empecemos discutiendo cómo desbaratar la ciudad. ¿Qué podemos hacer que sea tan amenazador que lance a la nobleza al caos, tal vez incluso que haga salir a la guardia de palacio de la ciudad exponiéndolo a nuestras tropas? Algo que distraiga al ministerio y al propio Lord Legislador, mientras nosotros preparamos nuestras tropas para el ataque. Bueno, se me ocurre una revolución general entre el populacho, dijo Ham. No funcionará, dijo Jeden con firmeza. ¿Por qué no?, preguntó Ham. Sabes cómo tratan al pueblo. Viven en suburbios, trabajan en fábricas y fraguas todo el día, y la mitad sigue pasando hambre. Jeden sacudió la cabeza. ¿No lo entiendes? La rebelión lleva 1000 años intentando que los ska de esta ciudad se levanten. Nunca funciona. Están demasiado sometidos. No tienen ni voluntad ni esperanza para resistir. Por eso tuve que recurrir a vosotros para conseguir un ejército. La habitación quedó en silencio. Vin, sin embargo, asintió lentamente. Lo había visto, lo había sentido. No se combatía al Lord Legislador. Incluso viviendo como una ladrona, agazapada al filo de la sociedad, lo sabía. No habría ninguna rebelión. Me temo que tiene razón, dijo Kelsier. Los ska no se levantarán, no en su estado actual. Si vamos a derrocar a este gobierno, necesitaremos hacerlo sin la ayuda de las masas. Quizá podamos reclutar a nuestros soldados entre ellos, pero no debemos contar con el populacho. ¿No podríamos causar algún desastre?, preguntó Ham. ¿Un incendio, tal vez? Kelsier sacudió la cabeza. Interrumpiría el comercio cierto tiempo, pero no tendría el efecto que queremos. Además, el coste en vidas ska sería demasiado alto. Arderían los suburbios, no las mansiones de piedra de los nobles. Brisa suspiró. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Kelsier sonrió con ojos brillantes. ¿Y si volvemos a las grandes casas unas contra otras? Brisa hizo un gesto de asentimiento. Una guerra entre casas, dijo, tomando un sorbo de vino, especulativo. Ha pasado mucho tiempo desde que la ciudad padeció una de esas. Lo cual significa que la tensión ha tenido tiempo de sobra para irse acumulando, dijo Kelsier. La alta nobleza es cada vez más poderosa. El Lord Legislador apenas la controla y por eso tenemos una oportunidad de sacudir su tenaza. Las grandes casas de Luthadel son la clave. Controlan el comercio imperial, por no mencionar que esclavizan a la gran mayoría de los ska. Kelsier señaló la pizarra, pasando el dedo entre la línea que decía caos y la que decía grandes casas. Si conseguimos que las casas de Luthadel luchen entre sí, podremos derribar la ciudad. Los nacidos de la bruma empezarán a asesinar a los jefes de las casas. Las fortunas se desplomarán. No pasará mucho tiempo antes de que haya una guerra abierta en las calles. Parte de nuestro trato con Jeden es que le daremos una oportunidad para apoderarse de la ciudad. ¿Se os ocurre algo mejor? Brisa asintió con una sonrisa. Tiene estilo, y me gusta la idea de que los nobles se maten entre sí. Siempre te gusta más que otros hagan el trabajo, Brisa, comentó Ham. Mi querido amigo, repuso Brisa, el sentido de la vida es lograr que otros hagan el trabajo por ti. ¿Sabes algo de economía básica? Ham alzó una ceja. Bueno, yo... Era una pregunta retórica, Ham, lo interrumpió Brisa poniendo los ojos en blanco. Esas son las mejores, replicó Ham. Dejemos la filosofía para más tarde, Ham, dijo Kelsier. A lo nuestro. ¿Qué os parece mi sugerencia? Podría funcionar, dijo Ham acomodándose, pero no veo cómo el Lord Legislador va a dejar que las cosas lleguen tan lejos. Nuestro trabajo es encargarnos de que no tenga otra opción. Se sabe que alguna vez ha dejado a su nobleza pelear. Es probable que para mantener el equilibrio,
dijo Kelsier. Prenderemos esas tensiones y luego obligaremos de algún modo a la guarnición a salir. Cuando las casas empiecen a luchar en serio, el Lord Legislador no podrá hacer nada para detenerlas, excepto, tal vez, enviar a su guardia de palacio a las calles, que es exactamente lo que queremos que haga. También podría llamar a un ejército de Coloso, advirtió Ham. Cierto, pero están acantonados a cierta distancia. Es un fallo que tendremos que explotar. Las tropas Colos son soldados estupendos, pero tienen que mantenerse alejadas de las ciudades civilizadas. El mismo centro del imperio final queda expuesto, pero el Lord Legislador confía en su fuerza. ¿Y por qué no iba a hacerlo? No se ha enfrentado a ninguna amenaza seria desde hace siglos. La mayoría de las ciudades solo necesitan fuerzas policiales pequeñas. No puede decirse que 20.000 hombres sea un número pequeño, dijo Brisa. Lo es a escala nacional, contestó Kelsier alzando un dedo. El Lord Legislador mantiene a la mayoría de sus tropas en las fronteras de su imperio, donde la amenaza de rebelión es mayor. Por eso vamos a golpearlo aquí, en la propia Lúthadel, y por eso vamos a tener éxito. Suponiendo que podamos encargarnos de la guarnición, aclaró Dodson. Kelsier asintió y se volvió para escribir guerra de casas bajo caos y grandes casas. Muy bien, hablemos de la guarnición. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, especuló Ham. Históricamente, la mejor forma de oponerse a un gran número de soldados es tener un gran número de soldados. Vamos a conseguirle un ejército a Jeden. ¿Por qué no dejar que ataque a la guarnición? ¿No es ese el objetivo de reunir a un ejército? No funcionará, Hammond, dijo Brisa. Miró su copa de vino vacía y luego la alzó hacia el chico que estaba sentado junto a Claves, quien corrió a llenarla de nuevo. Si quisiéramos derrotar a la guarnición, continuó diciendo, necesitaríamos que nuestras fuerzas tuvieran al menos el mismo tamaño que las suyas. Nos vendría bien tener muchos más hombres, tal vez, ya que los nuestros no serán veteranos. Podríamos conseguirle un ejército a Jeden. Quizá incluso pudiéramos conseguirle uno lo bastante grande para conservar la ciudad durante un tiempo. Pero, ¿conseguirle uno lo bastante grande para enfrentarse a la guarnición dentro de sus fortificaciones? Si ese es nuestro plan, bien podríamos dejarlo ya. El grupo guardó silencio. Pin se agitó en su asiento y miró por turno a cada hombre. Las palabras de Brisa tuvieron un profundo efecto. Ham abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar y lo reconsideró. Muy bien, dijo Kelsier por fin. Volveremos a la guarnición más adelante. Hablemos de nuestro propio ejército. ¿Cómo podemos reunir un ejército de tamaño importante y ocultárselo al Lord Legislador? Eso será difícil, una vez más, respondió Brisa. Hay una razón muy clara por la que el Lord Legislador se siente a salvo en el dominio central. Hay patrullas constantes en las carreteras y los canales, y apenas puede uno pasar más de un día de viaje sin toparse con una aldea o una plantación. No es el tipo de lugar donde se pueda formar un ejército sin llamar la atención. Los rebeldes tienen cuevas al norte, dijo Dodson. Tal vez podamos esconder algunos hombres allí. Jeden se puso pálido. ¿Sabéis lo de las cavernas Sarguá? Kelsier puso los ojos en blanco. Incluso el Lord Legislador lo sabe, Jeden. Pero los rebeldes no son lo suficientemente peligrosos para constituir una molestia todavía. ¿Cuánta gente tienes, Jeden? Preguntó Ham. En Lúthadel y en los alrededores, cuevas incluidas. ¿Qué tenemos para empezar? Jeden se encogió de hombros. Tal vez 300, incluyendo mujeres y niños. ¿Y a cuántos crees que podrían albergar esas cuevas? Jeden volvió a encogerse de hombros. Las cuevas podrían albergar a un grupo más grande, eso es seguro, dijo Kelsier. Tal vez a 10.000 personas. He estado allí. Los rebeldes han estado escondiendo gente allí durante años, y el Lord Legislador nunca se ha molestado en destruirlos. Imagino por qué, contestó Ham. Luchar en las cuevas es un asunto desagradable, sobre todo para el agresor. Al Lord Legislador le gusta mantener las derrotas al mínimo. Sobre todo es vanidoso. Pero 10.000 es un número decente. Podríamos tomar el palacio con facilidad. Tal vez incluso mantener la ciudad si tomáramos las murallas. Dodson se volvió hacia Jeden. Cuando pediste un ejército, ¿en qué cantidad de hombres estabas pensando? Supongo que 10.000 es un buen número, contestó Jeden. La verdad es que es más de lo que esperaba. Brisa inclinó ligeramente la copa, agitando el vino. Odio llevar de nuevo la contraria. Eso suele ser el trabajo de Hammond. Pero tengo que volver a nuestro problema anterior.
10.000 hombres. Eso ni siquiera asustará a la guarnición. Estamos hablando de 20.000 soldados bien armados y entrenados. Tiene razón, Kell, dijo Dodgson. Había encontrado un cuadernillo en alguna parte y se había puesto a tomar notas sobre la reunión. Kelsier frunció el ceño. Ham asintió. Lo mires como lo mires, Kell, esa guarnición va a ser un hueso duro de roer. Tal vez deberíamos concentrarnos en la nobleza. Tal vez podamos causar suficiente caos para que ni siquiera la guarnición sea capaz de controlarlo. Kelsier negó con la cabeza. Lo dudo. El cometido principal de la guarnición es mantener el orden en la ciudad. Si no podemos enfrentarnos a esas tropas, nunca nos saldremos con la nuestra. Hizo una pausa. Luego miró a Vin. ¿Qué te parece, Vin? ¿Alguna sugerencia? Ella se quedó helada. Camon nunca le preguntaba su opinión. ¿Qué quería Kelsier de ella? Se enderezó ligeramente en su asiento cuando se dio cuenta de que los otros miembros del grupo se habían vuelto a mirarla. Yo... respondió Vin, lentamente. Venga ya, Kelsier, no intimides a la pobrecilla, dijo Brisa, agitando la mano. Vin asintió, pero Kelsier no cedió. No, en serio, dime lo que estás pensando, Vin. Tienes un enemigo mucho más numeroso amenazándote. ¿Qué haces? Bueno, dijo ella lentamente. No lo combates, eso seguro. Aunque ganaras, saldrías tan maltrecho que no podrías luchar contra nadie más. Tienes razón, dijo Dodgson, pero tal vez no tengamos elección. Tenemos que deshacernos de ese ejército de alguna forma. ¿Y si saliera de la ciudad? Preguntó ella. ¿Funcionaría eso? Si tuviera que vérmelas con alguien tan poderoso, intentaría distraerlo primero, obligarlo a dejarme en paz. Ham se echó a reír. ¿Conseguir que la guarnición abandone Luzadel? Buena suerte. El Lord Legislador envía escuadrones de patrulla algunas veces, pero la única vez que la guarnición entera se marchó, que yo sepa, fue cuando la rebelión Ska estalló en Courtline hace medio siglo. Dodgson negó con la cabeza. La idea de Vin es demasiado buena para descartarla tan alegremente, creo. Es cierto que no podemos combatir a la guarnición, al menos mientras esté atrincherada, así que necesitamos que de algún modo salga de la ciudad. Sí, dijo Brisa, pero haría falta una crisis concreta que implicara recurrir a la guarnición. Si el problema no fuera lo suficientemente amenazador, el Lord Legislador no enviaría a toda la guarnición. Si fuese demasiado peligroso, se atrincheraría y mandaría llamar a sus colos. ¿Una rebelión en una de las ciudades cercanas?, sugirió Ham. Eso nos deja con el mismo problema que antes, dijo Kelsier, sacudiendo la cabeza. Si no podemos conseguir que los Ska de aquí se rebelen, nunca conseguiremos que lo hagan los que están fuera de la ciudad. ¿Y algún tipo de treta?, preguntó Ham. Estamos dando por hecho que podremos congregar un ejército de tamaño apreciable. Si fingiera atacar algún lugar cercano, tal vez el Lord Legislador enviara a la guarnición como ayuda. Dudo que la enviara para proteger otra ciudad, dijo Brisa. No si eso le dejara en Luzadel sin protección. El grupo guardó silencio, pensando de nuevo. Vin miró alrededor y entonces descubrió que Kelsier la estaba mirando. ¿Qué?, preguntó él. Vin se rebulló un poco, la cabeza agacha. ¿A qué distancia están los pozos de Hudson?, preguntó por fin. Todos se quedaron inmóviles. Finalmente Brisa se echó a reír. ¡Ay! Eso sí que es retorcido. La nobleza no sabe que los pozos producen natium, así que el Lord Legislador no podría armar mucho alboroto, no sin revelar que hay algo muy especial en esos pozos. Eso significa que nada de colos. No llegarían a tiempo de todas formas, dijo Ham. Los pozos están a solo un par de días de distancia. Si fueran amenazados, el Lord Legislador tendría que responder con rapidez. La guarnición sería la única fuerza capaz de actuar. Kelsier sonrió, los ojos iluminados. Y tampoco haría falta un gran ejército para amenazar los pozos. 1000 hombres podrían hacerlo. Los enviamos para que ataquen, y cuando la guarnición salga, nuestra segunda y mayor fuerza actúa y toma Luzadel. Para cuando la guarnición se dé cuenta del engaño, no podrá volver a tiempo de impedirnos que tomemos las murallas de la ciudad. ¿Pero podremos conservarlas?, preguntó Jeden, aprensivo. Ham asintió ansiosamente. Con 10.000 Ska podría defender esta ciudad contra la guarnición. El Lord Legislador tendría que llamar a sus colos. Para entonces ya tendríamos el Atium, dijo Kelsier, y las grandes casas no estarían en condiciones de detenernos.
estarían debilitadas y frágiles debido a sus luchas internas. Dodgson escribía frenéticamente en su libreta. Entonces necesitaremos utilizar las cuevas de Jeden. Están cerca de ambos objetivos, y mucho más cerca de Luthadel que los pozos. Si nuestro ejército partiera de allí, podría llegar aquí antes de que la guarnición regresara de los pozos. Kelsier asintió. Dodgson continuó escribiendo. Tendré que empezar a acumular suministros en esas cuevas, tal vez incluso hacer un viaje para comprobar su estado. ¿Y cómo vamos a llevar a los soldados hasta allí?, preguntó Jeden. Está a una semana de la ciudad, y los Ska no pueden viajar solos. Yo tengo a alguien que puede ayudarnos allí, dijo Kelsier, escribiendo atacar los pozos de Hatzing, bajo guarnición de Luthadel, en su pizarra. Tengo un amigo que puede ofrecernos una tapadera para llevar barcos al norte por el canal. Suponiendo que seas capaz de cumplir tu primera promesa, dijo Jeden. Te pagué para que me consiguieras un ejército. 10.000 hombres son muchos, pero todavía no me has explicado cómo vas a lograr reunirlos. Ya te he contado los problemas que hemos tenido tratando de reclutar gente en Luthadel. No necesitaremos el apoyo de la población en masa, dijo Kelsier. Solo un pequeño porcentaje. Hay casi 1 millón de obreros en Luthadel y sus alrededores. Esta debería ser la parte más sencilla del plan, ya que estamos en presencia de uno de los mejores aplacadores del mundo. Brisa, cuento con tu fuerza y la de tus salománticos para que nos proporciones una buena selección de reclutas. Brisa bebió un sorbo del vino. Kelsier, mi buen amigo, desearía que no emplearas palabras como fuerza para referirte a mis talentos. Yo me limito a animar a la gente. Bueno, ¿puedes animar un ejército para nosotros?, preguntó Dodgson. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 año, respondió Kelsier. Planeamos llevar esto a cabo el próximo otoño, suponiendo que el Lord Legislador congrega sus fuerzas para atacar a Jeden cuando tomemos la ciudad. Bien podríamos obligarlo a hacerlo en invierno. 10.000 hombres, dijo Brisa con una sonrisa, reunidos a partir de una población reacia en menos de 1 año. Desde luego será todo un desafío. Kelsier se echó a reír. De ti eso es tan bueno como un sí. Empieza por Luthadel, luego dirígete a las ciudades cercanas. Necesitamos gente que esté lo bastante cerca para reunirse en las cuevas. Brisa asintió. También necesitaremos armas y suministros, dijo Ham, y habrá que entrenar a los hombres. Ya tengo un plan para conseguir las armas, respondió Kelsier. ¿Puedes buscar a algunos hombres para que se encarguen del entrenamiento? Ham reflexionó un momento. A lo mejor. Conozco a algunos soldados Ska que lucharon en una de las campañas de supresión del Lord Legislador. Jeden palideció. ¡Traidores! Ham se encogió de hombros. La mayoría no están orgullosos de lo que hicieron, dijo. Pero a la mayoría también les gusta comer. Es un mundo duro, Jeden. Mi gente nunca trabajará con esos hombres. Tendrán que hacerlo, dijo Kelsier con severidad. Gran número de rebeliones Ska fracasan porque sus hombres están mal entrenados. Vamos a darte un ejército de hombres bien alimentados y bien entrenados. Y que me zurzan si voy a dejarte que los hagas matar porque nunca les enseñaron por qué extremo se empuña una espada. Hizo una pausa y luego miró a Ham. Sin embargo, te sugiero que busques hombres que estén furiosos contra el Imperio Final por lo que les obligó a hacer. No confío en tipos cuya lealtad solo se cuenta por las monedas de sus bolsillos. Ham asintió, y Jeden guardó silencio. Kelsier se dio la vuelta y escribió: Ham, entrenamiento, y Brisa, reclutamiento, en la pizarra debajo de tropas. Me interesa tu plan para conseguir armas, dijo Brisa. ¿Cómo exactamente pretendes armar a 10.000 hombres sin que el Lord Legislador recele? Controla con mucho cuidado cómo fluyen las armas. Podríamos hacerlas nosotros, dijo Claps. Tengo madera de sobra para fabricar un par de bastones de combate al día. También podría conseguiros algunas flechas. Agradezco el ofrecimiento, Claps, dijo Kelsier, y creo que es una buena idea. Sin embargo, vamos a necesitar algo más que bastones. Necesitaremos espadas, escudos y armaduras, y las necesitaremos rápidamente para empezar a entrenarnos. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo?, preguntó Brisa. Las grandes casas consiguen armas, dijo Kelsier. No tienen ningún problema para equipar a sus retenes personales. ¿Quieres que se las robemos? Kelsier negó con la cabeza. No, por una vez vamos a hacer las cosas de manera más o menos legal. Vamos a comprar nuestras armas, o más bien,
Vamos a hacer que un noble comprensivo las compre por nosotros. Claps soltó una risotada. ¿Un noble comprensivo con los Ska? Nunca. Bueno, entonces nunca ha sido hace poco, respondió alegre Kelsier, porque ya he encontrado a alguien que va a ayudarnos. La habitación permaneció en un silencio roto solo por el chisporroteo del fuego. Pin se agitó en su asiento mirando a los demás. Parecían sorprendidos. ¿Quién?, preguntó Ham. Se llama los Renú, dijo Kelsier. Llegó a la zona hace unos cuantos días. Se aloja en Feliz. No tiene todavía suficiente influencia para establecerse en Luthadel. Además, creo que es prudente mantener las actividades de Renú un poco apartadas del Lord Legislador. Vin ladeó la cabeza. Feliz era una ciudad pequeña y suburbana a una hora de Luthadel. Rin y ella habían trabajado antes de trasladarse a la capital. ¿Cómo había reclutado Kelsier a este Lord Renú? ¿Lo había sobornado o lo había timado de alguna manera? He oído hablar de Renú, dijo Brisa lentamente. Es un Lord del Oeste. Tiene mucho poder en el dominio lejano. Kelsier asintió. Lord Renú decidió hace poco intentar elevar a su familia al rango de alta nobleza. Su historia oficial es que vino al sur para expandir sus objetivos mercantiles. Enviando buenas armas sureñas al norte, espera ganar suficiente dinero y hacer suficientes contactos para construirse una fortaleza en Luthadel a finales de la década. Todos guardaron silencio. Pero esas armas irán a parar a nuestras manos, dijo Ham lentamente. Kelsier asintió. Tendremos que falsificar los registros de los consignatarios, por si acaso. Eso es bastante ambicioso, Kel, dijo Ham. La familia de un lord trabajando de nuestra parte. Pero Kelsier, si tú odias a los nobles, comentó Brisa, confuso. Este es diferente, contestó Kelsier con una sonrisa taimada. El grupo estudió a Kelsier. No le gustaba la idea de trabajar con un noble. Vin lo notaba con absoluta claridad. Quizá tampoco ayudara el hecho de que Renú fuese tan poderoso. De repente, Brisa se echó a reír. Se acomodó en su asiento y apuró el vino que le quedaba. ¡Bendito loco! Lo has matado, ¿verdad? A Renú. Lo has matado y lo has sustituido por un impostor. La sonrisa de Kelsier se ensanchó. Jeden maldijo, pero Ham se limitó a sonreír. ¡Ah! Ahora sí que tiene sentido. O al menos tiene sentido si eres Kelsier el temerario. Renú va a establecerse de manera permanente en Feliz. Continuó diciendo Kelsier. Será nuestra tapadera si necesitamos hacer algo oficial. Lo utilizaré para comprar armas y suministros, por ejemplo. Brisa asintió con la cabeza, contemplativo. Eficaz. ¿Eficaz?, preguntó Jeden. Has matado a un noble, y uno muy importante. Estás planeando derrocar al imperio entero, Jeden, le advirtió Kelsier. Renú no va a ser la única baja aristocrática en esta pequeña empresa. Sí, pero ¿hacerse pasar por él?, preguntó Jeden. Eso me parece un poco arriesgado. Nos contrataste porque querías resultados extraordinarios, querido amigo, dijo Brisa. En nuestro trabajo, los resultados extraordinarios suelen requerir riesgos extraordinarios. Los minimizamos lo mejor que podemos, Jeden, dijo Kelsier. Mi actor es muy bueno. Sin embargo, estas son las cosas que vamos a tener que hacer en este trabajo. ¿Y si os ordeno no hacer unas cuantas?, preguntó Jeden. Puedes cancelar el trabajo en cualquier momento, dijo Dodgson sin levantar la cabeza de sus papeles. Pero mientras el asunto esté en marcha, Kelsier tiene la última palabra en lo referente a planes, objetivos y procedimientos. Así es como trabajamos. ¿Lo sabías cuando nos contrataste? Jeden sacudió tristemente la cabeza. ¿Bien?, preguntó Kelsier. ¿Continuamos o no? La decisión es tuya, Jeden. Siéntete libre de darlo por terminado, amigo, dijo Brisa en tono servicial. No temas ofenderlo. Yo particularmente agradezco el dinero regalado. Pin vio a Jeden palidecer levemente. En su opinión, tenía suerte de que Kelsier no le hubiera quitado el dinero y le hubiera clavado un puñal en el pecho. Pero cada vez se convencía más de que esa no era la manera en que funcionaban por allí las cosas. «Es una locura», dijo Jeden. «¿Tratar de derrocar al Lord Legislador?», preguntó Brisa. «Bueno, sí, la verdad es que sí». «Muy bien», suspiró Jeden. «Continuamos». «Bien», dijo Kelsier, y escribió «Kelsier, equipo». Debajo de tropas. La fachada de Renú también nos permitirá frecuentar la alta sociedad de Luthadel.
será una ventaja muy importante. Necesitamos seguir con atención la política de las grandes casas si queremos iniciar una guerra. Esta guerra de casas tal vez no sea tan fácil de promover como crees, Kelsier, comentó Brisa. El grupito de altos nobles actual es cuidadoso y discriminador. Kelsier sonrió. Entonces es buena cosa que estés aquí para ayudarnos, Brisa. Eres un experto consiguiendo que la gente haga lo que quieres. Juntos, tú y yo, planearemos cómo hacer que los altos nobles se vuelvan unos contra otros. Hay guerras entre las casas importantes cada 2 siglos más o menos. La competencia del grupo actual solo los volverá más peligrosos. Así que enfrentarlos no debería ser tan difícil. De hecho, ya ha iniciado el proceso. Brisa alzó una ceja y luego miró a Ham. El violento gruñó. Sacó una moneda de oro de 10 cuartos y la lanzó al otro lado de la sala hacia un complacido Brisa. ¿De qué va esto?, preguntó Dodgson. Hicimos una apuesta acerca de si Kelsier estuvo o no implicado en los disturbios de anoche, explicó Brisa. ¿Disturbios?, preguntó Jeden. ¿Qué disturbios? Alguien atacó la casa Venture, dijo Ham. Se comenta que 3 nacidos de la bruma fueron enviados a asesinar al mismísimo Straff Venture. Kelsier bufó. ¿3? Desde luego Straff tiene una opinión muy elevada de sí mismo. Yo ni siquiera me acerqué a su excelencia. Fui por el Atium, y para asegurarme de que me vieran. Venture no sabe a quién echar la culpa, dijo Brisa, pero como hubo nacidos de la bruma de por medio, todo el mundo supone que fue una de las grandes casas. Esa era la idea, dijo Kelsier con regocijo. La alta nobleza se toma muy en serio los ataques de los nacidos de la bruma. Tienen un acuerdo tácito de que nunca enviarán a un nacido de la bruma para asesinarse entre sí. Unos cuantos golpes más como este y haré que salten unos contra otros como animales asustados. Se volvió y añadió: Brisa, planificación, y Kelsier, caos general, bajo grandes casas en la pizarra. Necesitaremos además estudiar la política local para averiguar qué casas están haciendo alianzas, continuó. Eso significa enviar un espía a algunos de sus actos. ¿Es realmente necesario?, preguntó Jeden, incómodo. Ham asintió. Es el procedimiento normal para cualquier trabajo en Luthadel. Si hay alguna información, pasará por los labios de los poderosos de la corte. Siempre compensa tener un par de oídos atentos en sus círculos. Bueno, eso debería ser fácil, dijo Brisa. Tenemos a tu impostor y lo enviamos a las fiestas. Kelsier negó con la cabeza. Desgraciadamente, los Renú no podrá venir a Luthadel. Jeden frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿No aguantará tu impostor un escrutinio de cerca? Bueno, se parece a los Renú, dijo Kelsier. Es exactamente igual en realidad. Pero no podemos dejar que se acerque a un inquisidor. Ah, dijo Brisa, intercambiando una mirada con Ham. Uno de esos. Bien, entonces. ¿Qué?, preguntó Jeden. ¿Qué quiere decir? No quieras saberlo. ¿No? Brisa negó con la cabeza. Cuando Kelsier ha dicho que había sustituido a Lord Renú por un impostor, eso te ha inquietado, ¿verdad? Bueno, esta es una docena de veces peor. Confía en mí. Cuanto menos sepas, más cómodo te sentirás. Jeden miró a Kelsier, quien sonreía de oreja a oreja. Palideció y volvió a acomodarse en su asiento. Es probable que tengas razón. Ping frunció el ceño y contempló a los otros hombres presentes en la habitación. Parecían saber de qué estaba hablando Kelsier. Tendría que estudiar a ese Lord Renú en alguna ocasión. De todas maneras, tenemos que enviar a alguien a las fiestas de sociedad, dijo Kelsier. Dox, por tanto, hará de sobrino y heredero de Renú, un miembro de la familia que recientemente se ha ganado el favor de Lord Renú. Espera un momento, Kel, dijo Dodgson. No me habías hablado de esto. Kelsier se encogió de hombros. Vamos a necesitar a alguien que sea nuestro topo en la nobleza. Suponía que tú encajabas en el papel. No puedo ser yo, dijo Dodgson. Me marcaron durante el trabajo de Aesir hace un par de meses. Kelsier frunció el ceño. ¿Qué?, preguntó Jeden. Quiero saber de qué estáis hablando esta vez. Quiere decir que el ministerio lo anda buscando, dijo Brisa. Se hizo pasar por noble y lo descubrieron. Dodgson asintió. El propio Lord Legislador me vio en una ocasión, y tiene una memoria perfecta. Aunque consiguiera evitarlo, alguien me reconocerá tarde o temprano. Así que, dijo Jeden, así que necesitamos a otra persona que haga de heredero del Lord Renú, dijo Kelsier.
A mí no me mires, repuso Jeden, aprensivo. Créeme, nadie pensaba en ti. Klaus también queda descartado. Es un artesano ska demasiado conocido. Yo también quedo fuera, dijo Brisa. Ya tengo varios alias entre los nobles. Supongo que podría usar uno de ellos, pero no podría asistir a ninguno de los bailes ni fiestas importantes. Sería muy embarazoso si me encontrara con alguien que me conociera por un alias diferente. Kelsier frunció el ceño, pensativo. Yo podría hacerlo, dijo Ham, pero ya sabéis que no actúo bien. ¿Y mi sobrino? Dijo Klaus, señalando al jovencito que tenía al lado. Kelsier estudió al muchacho. ¿Cómo te llamas, hijo? Lestiborns. Kelsier alzó una ceja. Vaya nombrecito. ¿No tienes ningún apodo? En todavía no de los jamases. Tendremos que trabajar en eso, dijo Kelsier. ¿Siempre hablas con ese argot callejero del este? El chico se encogió de hombros, obviamente nervioso por ser el centro de atención. Por allá que andaba en cuanto era el chaval. Kelsier miró a Dodgson, que negó con la cabeza. No creo que sea buena idea, Kel. Estoy de acuerdo. Kelsier se volvió hacia Bing y sonrió. Supongo que solo nos quedas tú. ¿Cómo se te da imitar a una noble? Bing palideció un poco. Mi hermano me dio unas cuantas lecciones, pero en realidad nunca lo he intentado. Lo harás bien, dijo Kelsier, y escribió Bing Infiltración, bajo grandes casas. Muy bien, Jeden, deberías empezar a planear cómo conservar el control del imperio cuando todo esto haya acabado. Jeden asintió. Bing sintió un poco de lástima por el hombre, viendo cómo el plan, su descarada audacia, parecía estar abrumándolo. Con todo, le resultaba difícil sentir pena por él, considerando lo que Kelsier había explicado sobre la parte que desempeñaría ella en el plan. ¿Hacerme pasar por una noble?, pensó. Tiene que haber alguien que pueda hacerlo mejor. Brisa todavía estaba dedicando su atención a Jeden, claramente incómodo. No te pongas tan solemne, mi querido amigo, dijo Brisa. Lo más probable es que nunca tengas que gobernar la ciudad. Es casi seguro que nos capturarán a todos y nos ejecutarán mucho antes de que eso suceda. Jeden sonrió sin ganas. ¿Y si no morimos? ¿Qué os impide a todos vosotros apuñalarme y quedaros con el imperio? Brisa puso cara de hartazgo. Somos ladrones, querido mío, no políticos. Una nación es una molestia demasiado grande para merecer nuestro tiempo. Cuando tengamos nuestro atium, seremos felices. Por no decir ricos, añadió Ham. Las dos palabras son sinónimas, Hammond, dijo Brisa. Además, Kelsier se dirigió a Jeden. No vamos a darte todo el imperio. Es de esperar que se desmorone cuando Luthadel se desestabilice. Tú tendrás tu ciudad, y quizá un buen pedazo del dominio central, suponiendo que consigas sobornar a los ejércitos locales para que te apoyen. ¿Y el Lord Legislador?, preguntó Jeden. Kelsier sonrió. Sigo con la intención de ocuparme de él personalmente. Solo tengo que averiguar cómo hacer funcionar el 11º metal. ¿Y si no lo logras? Bueno, dijo Kelsier escribiendo Jeden, preparación y gobierno bajo rebelión ska en la pizarra. Intentaremos buscar un modo para hacerlo salir de la ciudad. Tal vez consigamos que vaya con su ejército a los pozos y asegurar allí las cosas. ¿Y luego qué? Encuentra tú un modo de tratar con él, respondió Kelsier. No nos contrataste para matar al Lord Legislador, Jeden. Eso es solo un posible beneficio adicional que pretendo incluir si puedo. Yo no me preocuparía demasiado, Jeden, añadió Ham. No podrá hacer mucho sin fondos ni ejércitos. Es un alomántico poderoso, pero en modo agudo omnipotente. Brisa sonrió. Sin embargo, si lo piensas bien, cabe la posibilidad de que las pseudodeidades hostiles destronadas sean unos vecinos desagradables. Tendrás que meditar qué hacer con él. Al parecer a Jeden no le gustó mucho la idea, pero no insistió. Kelsier se dio la vuelta. Entonces, eso es todo. ¿Y el ministerio?, dijo Ham. ¿No deberíamos encontrar al menos un modo de echar un ojo a esos inquisidores? Kelsier sonrió. Dejaremos que mi hermano se encargue de ellos. —¡Y un cuerno! —dijo una nueva voz desde el fondo de la habitación. Bing se levantó de un salto, giró y miró hacia la oscura puerta. Había un hombre de pie en el umbral, alto y ancho de hombros. Tenía una rigidez estatutaria. Vestía de forma modesta, con una sencilla camisa, pantalones y una casaca ska vuelta.
todos los brazos cruzados en gesto de insatisfacción y un rostro duro y cuadrado que le resultaba familiar. Ping se volvió a mirar a Kelsier. El parecido era evidente. —¿Marsh? —dijo Jeden, poniéndose en pie. —Marsh, eres tú. Nos prometió que te unirías a nosotros, pero yo... Bueno, bienvenido de vuelta al grupo. El rostro de Marsh permaneció impasible. —No estoy seguro de haber vuelto o no, Jeden. Si no os importa, me gustaría hablar en privado con mi hermano pequeño. Kelsier no parecía intimidado por el duro tono de Marsh. Hizo un gesto al grupo. —Hemos terminado por hoy, amigos. Los demás se levantaron despacio, dando a Marsh un fuerte abrazo al salir. Bing los siguió, cerró la puerta y bajó las escaleras para dar la impresión de que se retiraba a su habitación. Menos de 3 minutos más tarde había vuelto a la puerta para escuchar en silencio la conversación que tenía lugar en el otro lado.